Bienvenidos a Screamfy. Hoy nos adentramos en una historia que te va a hilar la sangre. Un relato oscuro que surge del corazón de Japón. Así es. Prepárense, porque vamos a descender a las profundidades de la mente de un criminal que aterrorizó a toda una nación. Un caso tan perturbador, tan siniestro, que dejó una huella imborrable en la cultura popular japonesa. Sin duda. En Screamfy no le tememos a los abismos del horror. Y hoy, tú serás nuestro compañero en este viaje a la escalofriante historia del llamado asesino otaku. Un caso que, a través de los documentos que me compartiste, nos revela una serie de eventos en la vida de Tsutomu Miyazaki que, parecen confluir hacia un punto de quiebre devastador. Su condición física al nacer, por ejemplo. Desde muy temprana edad experimentó el rechazo y la burla constante. ¿Cómo crees que este aislamiento, este rechazo desde tan pequeño, pudo haber sembrado las semillas de la oscuridad que marcaría su vida? Es realmente escalofriante. Imagínate crecer sintiéndote diferente, aislado, al margen. Las burlas en la escuela, el rechazo incluso de sus propias hermanas, quienes lo describían como repulsivo, esa profunda sensación de no pertenecer. Claro. Y luego, esa confesión a la policía de que sus padres lo ignoraban. No le prestaban atención cuando él intentaba hablar con ellos sobre sus problemas. Parece que el único rayo de luz en esa infancia tan sombría fue la presencia de su abuelo, Shokichi. Sí, la figura del abuelo, Shokichi, se presenta en este relato como una especie de punto de conexión fundamental para Miyazaki. Alguien que le ofrecía un refugio, ¿no? Un consuelo ante la ira, la frustración que él sentía. Sí. Y esa pérdida, la pérdida del abuelo en mayo de 1988, parece haber actuado como un detonante. Totalmente. El artículo de Infobae lo describe como la pérdida de su único cable a tierra. Exacto. Quedó realmente aislado, atrapado en su mundo de fantasía. Para alguien como Miyazaki, que ya experimentaba un profundo aislamiento, la pérdida de esta figura, la única persona que le brindaba afecto genuino, pudo haber tenido un impacto catastrófico en su ya frágil sentido de la realidad. Absolutamente. Lo que sucede después de esa muerte es realmente perturbador. Sí. Esa desesperación por aferrarse al recuerdo de su abuelo, llevándolo incluso a cometer actos de canibalismo. Es un indicio claro de una mente que ya había cruzado un umbral muy siniestro, y casi inmediatamente después se desata esa terrible ola de violencia, de crímenes atroces que conmocionó a todo Japón. Aquí en Screamfy hemos explorado muchas historias oscuras, pero esta tiene una cualidad particularmente inquietante. Sí. Una sensación de una oscuridad que crecía lentamente hasta desbordarse y consumirlo todo. Y es que no podemos ignorar la influencia de su entorno en ese momento. Claro. Las fuentes que me compartiste detallan su despertar sexual durante la adolescencia, alimentado por el consumo excesivo, casi obsesivo, de anime, cómics y películas de terror. Todo esto en un vacío de relaciones interpersonales sanas, significativas. Sí. Luego, en la universidad, ese comportamiento voyeurista, fotografiando mujeres sin su consentimiento. Un claro indicio de una desconexión con la realidad y una falta de respeto absoluta por los demás. Y esa escalada noche tras noche consumiendo manga, pornografía, películas violentas. Y lo hacía, paradójicamente, para intentar apaciguar su creciente apetito sexual. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Exactamente. Una imagen realmente escalofriante. Y luego llega ese primer crimen, Maricono, de tan solo 4 años. Sí. La facilidad con la que la engaña, la convence de acompañarlo con la promesa de caramelos, la lleva a un lugar apartado, cerca de una central eléctrica, la brutalidad del acto. La estrangula simplemente porque no soportaba su llanto. La desviste, abusa de ella. Y luego se lleva su ropa como un macabro recuerdo. ¿Qué nos dice esa necesidad de conservar objetos de sus víctimas? Esa necesidad de coleccionar, de guardar la ropa de la niña, sugiere una búsqueda de poder, de control, una forma de poseer a la víctima incluso después de arrebatarle la vida. Es como si intentara compensar una profunda sensación de impotencia en su propia vida de una forma terriblemente perversa. Claro. Y lo que hace después, enviar los restos calcinados de Mari a sus padres, junto con esa nota escalofriante burlándose de su dolor, revela una crueldad fría y calculada. Totalmente. Y esa necesidad de volver a la escena del crimen, de desmembrar el cuerpo, de guardar partes en su armario. ¿Qué nos indica esa obsesión con la fragmentación, con la conservación de los restos? Es una manifestación de una psique profundamente perturbada. Una necesidad de ejercer un control absoluto sobre sus víctimas, incluso después de la muerte. Es como si, al conservar partes de ellas, se sintiera que aún las dominaba. Luego, la segunda víctima, Masami Yoshizawa, de 7 años. Con un modus operandi terriblemente similar. Es en este punto, como se menciona en el video de YouTube, que la prensa japonesa comienza a llamarlo el asesino otaku,
marcando antes y un después en la percepción de esta subcultura en Japón. Es que esa etiqueta, aunque superficialmente basada en sus aficiones, tuvo consecuencias duraderas. Sí. Generó un clima de sospecha, de prejuicio hacia toda la comunidad otaku. Aquí en Screenfy reconocemos el profundo impacto de este apelativo. Claro. Cómo un acto individual, un acto de horror, puede generar un estigma colectivo injusto. Totalmente. Es un recordatorio de cómo los actos de un solo individuo pueden crear generalizaciones amplias e injustas, marcando a todo un grupo. Pero volviendo a la secuencia de crímenes, la tercera víctima, Erika Namba, de 4 años. Y aquí vemos una nueva escalada en su depravación. Toma fotos de ella con vida antes de asesinarla y luego envía otra nota perturbadora a su familia, esta vez hecha con recortes de revistas. ¿Qué crees que significaba esa necesidad de documentar sus crímenes? Esa necesidad de documentar sus crímenes, de tomar fotografías de Erika antes de quitarle la vida, sugiere una escalofriante desconexión con la realidad, una búsqueda de gratificación perversa en la repetición y la contemplación de sus actos, como si necesitara revivir el momento del crimen una y otra vez. Y luego, la cuarta víctima, Ayako Nomoto, de 5 años. Es aquí donde los detalles se vuelven aún más horribles, si cabe. Se lleva el cuerpo a su casa, realiza ceremonias espeluznantes, abusa del cadáver durante días, lo desmiembra. Incluso bebe su sangre, muerde sus manos y pies. La descripción en ambas fuentes es escalofriante. En Screenfy, aunque intentamos no ser excesivamente gráficos, es importante comprender la profundidad de su depravación para entender la magnitud de este caso que hoy exploramos contigo. Es fundamental para entender la total ausencia de empatía y la profunda perturbación que lo impulsaban. Y esa carta que envió a los padres de su segunda víctima, describiendo la descomposición del cuerpo con un detalle macabro, es una muestra de su total falta de remordimiento, de su retorcido sentido de humor, burlándose del sufrimiento ajeno de una manera que hiela la sangre. Realmente, su caída, ese intento fallido de secuestrar a 2 hermanas, la valentía de la mayor a escapar y la llegada del padre, que lo encuentra en una situación mollones, y su torpeza al regresar por su coche, donde la policía lo esperaba. Inicialmente, lo detienen por cargos menores, pero termina confesando sus terribles crímenes tan solo 17 días después. En Screenfy a menudo vemos cómo incluso los criminales más atroces son finalmente atrapados por errores simples, descuidos inesperados. Y el descubrimiento en su apartamento. Más de 5 millones de videos de abusos de cadáveres, fotografías de sus víctimas, sus ropas, lo más horrendo, el cuerpo en descomposición de su cuarta víctima. Mutilado, sin manos. La evidencia era irrefutable. Una ventana oscura a la profundidad de su mente perturbada. Durante el juicio, esa calma escalofriante que describen los periodistas. ¿Sí? Su aparente indiferencia ante la gravedad de sus actos y el destino que le esperaba. Y esa patética excusa de culpar a un alter ego y un tal Ratman. Un intento desesperado y poco convincente por evadir su responsabilidad por los horrores que había cometido. La justicia finalmente llegó. Fue condenado a muerte a pesar de los intentos de la defensa por presentarlo como mentalmente débil. Sí. Y su ejecución en la horca se llevó a cabo en 2008, después de años en prisión. Un detalle interesante es su aversión particular a la horca, prefería la inyección letal. Un detalle que revela, quizás, una contradicción o al menos una peculiaridad en su psique, incluso en sus momentos finales. Y la tragedia continuó después, con el suicidio de su padre en 1994. Al parecer, incapaz de soportar el peso de la vergüenza, el horror causado por su hijo. Y esa escalofriante carta que Miyazaki escribió después, interpretando la muerte de su padre como una liberación para él. Una total desconexión de la realidad y del profundo impacto de sus actos en la vida de los demás, incluso de su propia familia. Y finalmente, el diagnóstico post-mortem de desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, aunque se determinó que era consciente de sus actos en el momento de cometer los crímenes. Esto plantea interrogantes complejos sobre la intrincada relación entre la enfermedad mental y la responsabilidad criminal. Un tema que a menudo exploramos aquí en Screenfy, buscando entender las fronteras oscuras de la psique humana. Sin duda, reflexiones escalofriantes para llevarse consigo después de esta inmersión profunda en la mente del asesino otaku. En Screenfy, nuestro objetivo no es solo narrar lo macabro, sino también incitar a la reflexión sobre los rincones más oscuros de la psique humana y las complejidades de la sociedad. Esperamos que esta exploración de la historia de Tsutomu Miyazaki haya resonado con tu curiosidad por lo inexplicable y lo terrorífico. Te invitamos a seguir explorando las profundidades con nosotros aquí en Screenfy. Lo que resulta verdaderamente inquietante de este caso, más allá de los horribles detalles que hemos examinado hoy, es cómo un individuo puede desviarse de manera tan drástica de la realidad, influenciado por una compleja interacción de traumas personales, aislamiento social y obsesiones.
La historia de Tsutomu Miyazaki nos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal, el impacto profundo del aislamiento en la salud mental y la influencia a veces perversa de la cultura en mentes vulnerables. ¿Cómo podemos interpretar esa búsqueda de conexión, aunque terriblemente distorsionada, que parece subyacer en sus actos? Y quizás lo más importante para reflexionar después de esta inmersión en Screamfy, ¿qué dice sobre nuestra propia sociedad la fascinación y el repudio visceral que este tipo de casos generan? Es una pregunta que te dejamos para meditar. Hasta la próxima.